Bien, vamos a ir de lleno entonces a la enseñanza. Ingredientes esenciales de la oración. El primero, escuchar atentamente la palabra de Dios. Estamos estudiando Daniel 1, como les decía, se van a quedar ahí en Daniel 9:1. Dice que en el primer año de Darío, hijo de Asuero, la nación de los Medos, que vino a ser rey del reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros del número de los años que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto fue lo que empezó a leer Daniel y se da cuenta de los planes de Dios. Así es que podemos decir que la oración tiene un primer ingrediente principal, sin el cual la oración nunca va a poder ser escuchada por Dios. Y el ingrediente principal es que hay una semilla, su palabra. De su palabra brota la claridad para orar. Tú no puedes hablarle a un Dios que no conoces. Tú te relacionas con un Dios que ya te habló a ti. Y la única forma en cómo Él te habla a ti es a través de su palabra. Tú no puedes hablarle a un Dios acerca de lo que Él quiere si no conoces sus pensamientos. Además, dice el Proverbios 28:9, que es el que reina es el principio que reina en esta situación. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Es decir, la palabra de Dios es traída hasta ti para que tú la uses. Y si no la usas, tu oración va a ser abominable delante de Dios. Es triste entender que si no leemos la Biblia, nuestra oración le hace un ruido extraño al oído de Dios. ¿Has tenido cerca a una persona que no le interesa en lo más mínimo lo que tú piensas o lo que tú quieres comunicar y que solamente quiere poner en ti lo que le interesa? Bueno, ese es el hombre que no lee y ora. Su oración, según el proverbio, es abominable delante de Dios. Aprendemos acerca de relacionarnos con Dios a través de su palabra. Su palabra nos enseña a acercarnos al corazón de Dios, a conocerlo. Su palabra además nos equipa con las promesas. ¿Cómo voy a ir yo a pedirle a Dios que cumpla una promesa en mi vida si no la conozco? Y las promesas son las llaves para el corazón de Dios. ¿Cómo voy a estar alineado a su voluntad si no la conozco? Su palabra transforma mi entendimiento. Venimos de un mundo donde nuestro entendimiento está completamente viciado a los principios del mundo. Hace un rato una pregunta que me hacían tenía que ver con de qué forma se reacciona ahora que soy creyente. Y un creyente reacciona de la única forma que un creyente puede reaccionar, porque su nueva naturaleza lo hace reaccionar de esta manera, pero su nueva naturaleza es sustentada y alimentada a través de la palabra de Dios. Romanos 12 dice que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así es que la palabra de Dios, es la que empieza a transformar tu entendimiento para que tú puedas ir a Dios como debes ir. Es por eso que Dios ve la ausencia de lectura bíblica como una piedra imposible de mover por el creyente para poder ir a la oración. Un creyente que no lee va a orar de manera egoísta, va a orar con desconocimiento total de quién es aquel que le está escuchando. Por eso quizás recién convertidos nuestras oraciones eran muy limitadas, porque básicamente estamos hablando con un desconocido. Y es cuando empezamos a invertir tiempo en la palabra de Dios que nos damos cuenta de quién es aquel que nos está escuchando, cuánto nos ama, qué confianza tenemos para con el Padre, de que nos ha dado este título de hijos para acercarnos a Él. Y hay promesas que nos anclan a su corazón, que nos hacen acercarnos confiadamente hasta su trono. Y sabemos que vamos a alcanzar la gracia para el oportuno socorro en el momento en que nosotros dispongamos nuestro corazón para ir. Su palabra es esencial y es el primer ingrediente. Y hoy vamos a estudiar entonces
¿Qué fue lo que movió a Daniel? Hemos dicho, por supuesto, que Jeremías 29, pero vamos a ir de fondo a Jeremías 29 y nos vamos a poner en el sitio donde Daniel fue despertado. Vamos a Jeremías 29 en el versículo 1. A mí me parece esto fantástico. Yo no sé si a ustedes, pero me parece brillante que Dios nos permita a nosotros ver exactamente lo que Daniel estaba viendo. Yo creo que no hay ningún tema, ni un solo tema, que tú puedas conversar con cualquier persona de la historia sin que sea alterado, excepto de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos hoy la oportunidad de hablar con una persona del año 1500. Si hablas acerca de la salud, pues ellos estaban padeciendo otro tipo de problemas que nosotros. No conocían la penicilina, no conocían la cirugía, no conocían los rayos X, no conocían nada de la tecnología que hoy hay. Cambiamos de tema. Vamos entonces a hablar de cultura, totalmente distinto. Vamos a hablar de tecnología. ¿Te va a decir qué? Vamos a hablar de deporte. Te va a decir, ok, pero los deportes eran completamente distintos. Vamos a hablar del clima. Te vas a dar cuenta que el clima era muy distinto y diferente. Inclusive de cuando yo era niño a hoy, los climas han cambiado muchísimo. Pero cuando tú le digas a este hombre de 1500, abramos la Biblia, por favor, dime, ¿cuál es tu héroe de la fe favorito? Y vas a estar hablando con una persona exactamente en los mismos términos, como si no existiera el tiempo y las diferencias. Si un día tenemos oportunidad de sentarnos con Daniel el profeta, o con Moisés, o con Pablo el apóstol, vas a poder hablar con él exactamente igual. Y no te asombres de que le cuentes acerca de tu conversión y de las decisiones que tomaste como creyente, y probablemente hasta lágrimas haya en sus ojos, conmovidos, porque es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, y su palabra no cambia hasta que toda ella se cumpla. Vas a poder hablar perfectamente sin necesidad de actualizaciones o tropicalizaciones, de nada. Y en este momento estamos entrando al pasaje que hizo que que Daniel despertara con Jeremías. A mí esto me parece, como les digo, fascinante, porque yo digo, increíble que aquí un hombre haya sido despertado y se haya producido un giro completo en la historia de Israel. Por ejemplo, en su biografía, Martin Luther comenta acerca del pasaje exactamente con el cual él le entregó la vida a Cristo, que está en el libro de Gálatas. Y lo primero que como creyentes queremos hacer es ir a ver el pasaje y decir qué vio él acá. Y experimentamos en un sentido cierto apego con ellos porque estamos viendo lo que ellos vieron. Y el Espíritu de Dios que estuvo en sus corazones también está en el nuestro. Daniel estaba sentado en privado, buscando en la Biblia. Dice la Biblia que él miró atentamente los libros y estaba mirando este pasaje. Y este pasaje dice, si lo leen conmigo, capítulo 29, versículo 1, dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Por eso cuando Daniel cuenta este testimonio, dice, yo Daniel miré atentamente. La palabra de Dios es personal para aquel que busca en ella. Si tú visitas la palabra de Dios como un pajarito que pasa recogiendo una gota de agua en su piquito y se va directamente a continuar con su viaje, va a ser muy difícil que te empapes de ella. Normalmente vas a hablar de lo que otro habló, pero él dice, yo Daniel, yo tuve una experiencia personal con la Biblia. Y cuando la abrí, me di cuenta que estaba dirigida esta carta a mí. Decía, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados. Tiene título para ti, Daniel.
está enviada 70 años atrás para aquellos que fueron transportados y que están con un testimonio de la constancia en su comunión con Cristo, que pueden ser llamados ancianos, y tú tienes la oportunidad de escuchar esto. Qué precioso cuando la palabra de Dios llega a tu corazón y tú sabes que es Dios hablándote a ti. Me escribía una persona y me decía: Guille, estoy muy conmovido con este pasaje que me tiene completamente atrapado. ¿Por qué lo tiene atrapado? Porque se dio cuenta de que era Dios compartiendo su corazón con él. Versículo 2 dice: después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Está dándonos contexto de cuándo fue esta carta escrita. Y por mano de Elasa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcias, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, nos ubicó cuándo fue la carta entregada, a quién fue entregada, a quién fue enviada. Ahora sí, ¿qué dice la carta? Nos vamos a deleitar con esto. Primer punto, versículo 4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas. Y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad de la cual os hice transportar, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Primer punto, no escuchen otras voces. Hay otras voces que están diciendo la cautividad va a ser muy corta. Había falsos profetas entre el pueblo siendo transportado a Babilonia que decían: ni desempaquen, Jehová nos va a regresar. ¿Cómo lo sé? Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envíe, ha dicho Dios. El primer punto de la carta es: no prestes atención a voces que no provengan de mí. No escuches absolutamente nada que te vaya a confundir. ¿Por qué? Porque te vas a quedar en el cautiverio 70 años. Así es que establécete. Así es que tus hijos se casen, que tus hijas se casen, edifica casas, vive ahí, sé parte de la comunidad, establécete. Y donde me quiero detener para la exhortación principal del día de hoy es en el versículo 7. Establécete, escuchen lo que dice. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Cuál es esa ciudad? Babilonia. No están en Israel, no están en su tierra, en su casa. Están en Babilonia. Procura la paz de ese lugar, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esta exhortación, creo que Dios me ha dado el privilegio a mí de ser extranjero en tierra extranjera para poder compartirla. Y quizás, como muy pocos de los pastores que hay en Panamá, esto me da a mí cierto grado de objetividad en lo que voy a compartir, porque no soy panameño. Si eres panameño, yo creo que en los próximos 15 minutos podrías distraerte un poco, porque la exhortación no va para ti, va para los extranjeros, va para aquellos que han sido transportados por la voluntad de Dios a esta tierra. Así como Israel fue transportado, y la palabra de Dios dice: procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. Ellos están en la tierra de sus enemigos.
Están en la tierra de aquellos que mandaron a matar a sus padres, a sus abuelos, a destruir sus casas, sus territorios, su templo. Que acabaron con todos los sueños de todos. Y le dice, rogad por ellos. Rogad. ¿Por qué? Porque en su paz tendréis vosotros paz. Hay una verdad y es que nosotros, los hijos de Dios, por donde vayamos, debemos dejar una estela de bendición. Debemos dejar una huella en nuestro andar, por donde sea que estemos. Un hijo de Dios construye, un hijo de Dios edifica, un hijo de Dios mejora su entorno, un hijo de Dios produce fruto por donde va, fruto espiritual y fruto material. Así es que si eres extranjero viviendo fuera de casa, por favor te quiero decir, no te quejes del lugar en donde vives. Para de quejarte de Panamá. Para de quejarte del calor. Para de quejarte del tráfico. Para de quejarte de los panameños. Para de quejarte del gobierno. Hay una frase que dice, no eches basura en el plato que comes. En su paz tendréis vosotros paz. Si Dios te ha puesto en esta nación, es porque Dios te está bendiciendo en esta nación. Quizás no tengas el clima que tenías antes. Quizás no tengas la comida que tenías antes. Quizás no tengas, qué sé yo. Pero lo que tienes es lo que Dios ha puesto como un privilegio delante de tu vida. Y no hay bofetada más grande que decirle a Dios que lo que está poniendo delante de mí no es agradable. Así es que no te quejes. Por favor, construye. Cierra la boca y ponte en acción. Por favor, no critiques. Al contrario, ora, involúcrate. Lo que está mal, mira la forma en la cual tú puedes ser parte de ello para mejorarlo. El que critica es el primero en que se convierte parte del problema. Decía Chalo el otro día que Emilio, su maestro, era un patriota. Un verdadero patriota. Y decía Chalo, yo aprendí a ser un patriota gracias a Emilio. Un patriota es aquel que ama su patria. Pero un patriota es aquel que identifica cuál es su patria. Emilio no vivía en Estados Unidos, donde había nacido, vivía en México. Y aunque es difícil para un norteamericano convertirse en mexicano, hacía todo lo posible por demostrarle a Dios que estaba en el sitio donde Él lo había puesto agradecido. No esperes a que te den, no esperes a que vengan a llenarte. Aporta, contribuye, trabaja con esmero, paga tus impuestos. Lamentablemente me contaba Mariana que donde está trabajando hay un cliente que llegaba a hablar que en su país, no voy a decir cuál es, él era ingeniero de temas viales. Y aquí se compró una bicicleta y se cayó en un hueco. Entonces llegó, por supuesto, quejándose. Y le decía yo, qué lástima no haber estado ahí para decirle, mire, señor ingeniero vial de otro país, ¿por qué usted mejor no se va para su país? ¿Por qué mejor no toma un vuelo a su divino lugar de procedencia y se establece ahí si tan perfecto es? Y viene a criticar los huecos. O quizás, ¿por qué mejor no hace algo? Principalmente, bueno, él quizá no tenga esta oportunidad, pero nosotros sí, principalmente orando por tu país. Lo dice, porque en su paz tendréis vosotros paz, dice, rogad por ella a Jehová. Quisiera ver a cada extranjero que está en esta nación orando por la nación,
orando por el nuevo gobierno, orando por cada decisión, en lugar de estarse quejando. Y mucho menos en la iglesia. Agradece lo que tienes. Agradece cada circunstancia. Y yo sé que hay cosas mal, como en toda nación hay cosas mal. Hay que viajar para darse cuenta. A veces pensamos que el extranjero es lo máximo. No. Esto es un paraíso. En muchos sentidos. La inocencia con la que todavía muchas cosas están en la calle es un privilegio para nuestros hijos. La libertad, la seguridad, los derechos civiles. Así es que te recomiendo que te des cuenta dónde te puso Dios y ciñas los lomos de tu entendimiento y empieces a vivir donde Dios te puso. Por eso la exhortación, Dios le dice a los israelitas: cásense, engendren hijos e hijas, dan mujeres a vuestros hijos, dan maridos a vuestras hijas. Prácticamente le dice: aprendan a comer la comida que comen, aprendan el idioma, aprendan la cultura, aprendan la historia, siéntanse orgullosos. En noviembre llenen su casa de banderas, disfruten cada una de las cosas. Les voy a leer un extracto de un estudio de discipulado que se llama La oración intercesora, quizás algunos los tienen. Cito: dentro del ministerio de intercesión, sin duda, está también incluido el que oremos por nuestro país y por nuestros gobernantes. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios cambió las circunstancias por medio de oraciones que prevalecieron. Lo más fácil es criticar a una persona. Lo más difícil, orar constantemente por ella. Si realmente queremos seguir la voluntad de Dios, tenemos que orar constantemente y de acuerdo a la estrategia que Dios nos ha revelado en su palabra. La lucha que tenemos es espiritual, nuestras armas también lo son. Y la oración ocupa un primerísimo lugar en la estrategia de Dios para esta guerra. Por eso Dios les dice, cierro la cita: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ellas. Así es que involúcrate. Mínimo lee el periódico. Me decían también que sentarse con Emilio, había que invertir unos primeros 30 minutos hablando del acontecer mundial. Un hombre sumamente informado. Un hombre que sabía. Un hombre que entendía de la Biblia como él solo, pero no solamente de eso. Era un patriota. Estaba informado de lo que afectaba y no afectaba a la nación. Aprende la cultura, aprende la historia, cuídala, ámala. Y si no lo quieres hacer, ¿por qué mejor no te regresas al país donde sí lo quieres hacer? Y si me dicen, no, es que no se puede, no quiero, no hay, entonces involúcrate y ama el lugar donde estás, que es donde Dios te está poniendo el plato en la mesa. Y ten cuidado, porque estamos viendo los ingredientes de la oración y el primero es la lectura de la palabra de Dios, buscar en ella. Y ten cuidado, si ya en este primer detalle hay tropiezo para tu oración, puesto que no estás viviendo de acuerdo a cómo Dios invita a los extranjeros a vivir en la nación en la que los ha puesto. Recuerda, versículo que no está en la Biblia: no eches basura en el plato de donde comes. Muéstrate agradecido por él. Segundo ingrediente de la oración: terminemos con el pasaje. Decía yo, procurad la paz de la ciudad en el versículo 7, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
¿Por qué? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas, como habíamos leído. El versículo 9 dice, porque falsamente os profetizan. Y el versículo 10 ahora sí nos da la promesa, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Yo tengo un plan que se va a cumplir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por supuesto que ustedes quieren que continúe el proyecto mesiánico sobre Israel, y yo tengo el plan de concretarlo. Y en ese momento va a ocurrir algo maravilloso, que es el versículo 12. En ese momento, cuando se cumplan los 70 años, algo maravilloso va a ocurrir. ¿Qué? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Ese es mi plan. Mi plan es despertarlos y que me busquen y me encuentren a través de la oración. Ya entendemos que hizo que Daniel se cayera de su silla y dijera, tenemos que voltearnos a Dios, porque Él tiene un plan de despertar su buena palabra sobre nosotros y hacernos regresar a la tierra de donde salimos, a la tierra donde está el proyecto mesiánico. El primer ingrediente es prestar atención a la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios te va a equipar para orar. Y el segundo ingrediente, ahora sí regresamos y ahora sí nos vamos a quedar ahí en Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, estamos en el versículo 3. Dice así, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, dice la Biblia que el efecto de la palabra de Dios lo hizo a él volver su rostro a Dios. Eso quiere decir que su atención se giró completamente a Dios, que él buscó respuesta únicamente de Dios en ese periodo. Y este ingrediente importantísimo es entender quién es el receptor de la oración. Hay un receptor y tienes que estar claro a quién es la persona a la que se le dirige la oración, cuál es la persona correcta a la cual tú enrumbas tus oraciones. ¿Por qué escucho como alguien hablando? ¿Tiene micrófono? No pasa nada. No, es que... Ok. ¿A quién orar? Bueno, esto pareciera una aclaratoria innecesaria. Pero fíjense que hay 1.2 billones de personas orándole a más de 3 millones de dioses de la creación. Una de las religiones más grandes del mundo, el hinduismo. Hay 500 millones de personas orando a través de Buda. Hay 1.9 billones de personas orando una versión falsa de Jehová en el Islam. Hay 1.4 billones de personas orando a las imágenes, a la Virgen María, a los santos, a los ángeles, a los familiares muertos y a todas las anteriores, los católicos. Así es que creo que es importante nosotros tener claro a quién se le debe orar. No es cuestión de tomar una actitud espiritual y empezar a tirar pensamientos al aire, a la creación, a los ídolos, a los ángeles, a los muertos, a los santos, o a lo que se te ocurra, a las ranas, a las vacas, a las nubes, al sol, a la luna. Satanás presenta 1000 formas para desviar la verdad. Y creo que el principal ejemplo lo tenemos nosotros en la vida de Jesús. En Juan 11:41 dice la Biblia que cuando Jesús
se presentó a aquel lugar llamado Betania y había una situación con respecto a la muerte de Lázaro. Se presenta Jesús en el sepulcro y dice que quitaron la piedra de donde Lázaro estaba sepultado. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, empezó a orar. ¿Cómo oraba Jesús? Qué increíble luz nos da la Biblia para entender cómo orar por el ejemplo de aquel que vino a enseñarnos todas las cosas referentes a la relación con nuestro Padre. Jesús levantó los ojos en alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Jesús oró al Padre. En Juan capítulo 12, versículo 27, dice la Biblia que Jesús está anunciando su muerte y dice, ahora está turbada mi alma, ¿y por qué diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. Y ahí Jesús deja de hablar con ellos y empieza a orar. ¿Cómo oró Jesús y a quién? Versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Jesús direcciona la oración al Padre. En Juan 17:1, esto es la oración de Jesús por sus discípulos, los apóstoles, y por todos nosotros que un día llegaríamos. Juan 17, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y empieza a hablar con el Padre a lo largo de todo el capítulo 17. Y en versículo 24 termina de orar y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Jesús está hablando con el Padre. Hablar con el Padre es orar. Además de esto, todo su ministerio estuvo lleno de oración. En el pasaje de Marcos que explica acerca del inicio del ministerio de Jesús, dice la Biblia que Jesús, justo en el momento en que iba a ser bautizado, Marcos capítulo 3, versículo 21, dice así, Marcos capítulo 1, es Lucas esto, perdóname. Lucas capítulo 3, versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Aquí es donde oficialmente inicia el ministerio de Jesús. Dice, también Jesús fue bautizado. Detalle que no tenemos en los otros pasajes de los evangelios. Dice, y orando, el cielo se abrió. Y del cielo descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Su ministerio inicia orando al Padre, y el Padre le responde como un padre le responde al Hijo. Justo antes de terminar su ministerio, en el mismo capítulo de Lucas, dice la Biblia, en el mismo libro de Lucas, capítulo 22, dice la Biblia, que Jesús está en el Getsemaní, horas antes de ser arrestado, horas antes de ser asesinado. Y en el versículo 22:41 dice que se apartó de sus amigos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la última oración conocida de Jesús la tenemos en Lucas 23, versículo 44, que dice la Biblia que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, estaba en la cruz, estaba siendo crucificado, hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entendemos que hubo un gran terremoto en ese momento. Entonces Jesús, clamando a gran voz, es decir, orando, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y habiendo dicho esto, expiró. Así es que entendemos que no se le ora a ningún elemento alterno, se le ora al Padre. ¿Por qué? 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente se le ora a Dios, pero para que te acerques a orar a Él, necesitas un mediador. Y solo hay uno, y su nombre es Jesucristo, dice la Biblia. No hay otro mediador. No hay Virgen María, no hay imagen de San Jerónimo, no hay ángel, no hay familiar muerto que te pueda ayudar para interceder delante de Dios. Solamente Jesús. Jesús es el camino al Padre. Él abre un canal de comunicación entre tú y el Padre a través de Él. Si conoces a Jesús, tienes el canal abierto al Padre. Si no conoces a Jesús, el canal está obstruido. Vamos a terminar hablando acerca de Juan capítulo 9, cuando un hombre conoce acerca de este intermediador entre Dios y los hombres. Un hombre que era ciego de nacimiento y tuvo la oportunidad de que sus ojos fueran abiertos. Y cuando está siendo interrogado, le injuriaban, dice el versículo 28 del capítulo 9 de Juan, le injuriaban a aquellos que lo rodeaban y le dijeron, di si tú eres su discípulo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Y el hombre respondió, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea Él. Y a mí me abrió los ojos, a mí se me manifestó. Y Dios respondió la oración que toda esta vida he tenido, la oración de que pueda yo ver por primera vez. Fue a través de Él que yo logré ver. Fue a través de Él que yo fui atendido por Dios. Versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hasta el momento en donde Jesús te da vida. Y a través de esa vida tienes acceso al Padre. En Juan 9:31 vemos que este hombre ciego tiene la oportunidad de conocer al Padre a través de Jesús. Y por primera vez él entiende que Dios no oye, nunca lo oyó como pecador. Porque aunque sus oraciones eran legítimas, el canal de comunicación estaba cerrado. En Proverbios 15, versículo 29, dice la Biblia, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Nos vuelve a dar a entender de que los impíos, aquellos que viven en el pecado, no tienen la oportunidad de que Dios los escuche. Indiferentemente de lo que pensemos, es lo que la palabra de Dios asegura. Pero en el momento en que los pecados de una persona son quitados y removidos de su vida, tiene acceso al Padre. Y por primera vez, Dios tiene la capacidad de escuchar sin estorbo sus oraciones. ¿Qué significa conocer a Jesús? Significa creer lo que Jesús vino a enseñar. Significa haberlo recibido como tu Salvador. Y significa tener una relación personal con Él. Si Jesús no es el Salvador que tu corazón necesita, si Jesús no es la fuente en la cual tú tienes el reposo y la seguridad de perdón, entonces no lo conoces, aunque sepas cosas acerca de Él. Cuando Él vino a este mundo, Él vino con la misión de tomar tus pecados y clavarlos en la cruz.
Él vivió durante 33 años limpio y perfecto, para que en su muerte tú pudieras tomar la justicia perfecta de su vida y Él pudiera tomar la vida sucia y manchada de pecado tuya y clavarla en la cruz. Hacer un intercambio y que tú recibieras la justicia de Él y Él recibiera el pago que tus pecados merecen. Esta es la obra del Evangelio. Jesús vino a pagar por tus pecados. Y cuando tú aceptas esto, la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús se presenta a la puerta de tu corazón y te ofrece la vida eterna. Y a partir de ese momento, dice la Biblia que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú entregas tus pecados a Cristo, Él los perdona y automáticamente pone su naturaleza dentro tuyo para que tú seas reconocido como hijo delante de Dios. Y así como hijo tengas acceso al Padre y puedas venir y orar libremente al Padre. Pero hay un momento, dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay un momento donde las cosas viejas pasan. Hay un momento donde el pecado es removido de tu alma. Hay un momento donde la vida nueva de Jesucristo se deposita dentro tuyo. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿ese momento ya llegó a mi vida? ¿Ya yo pasé por ese momento donde reconozco y recibo el sacrificio que Jesús hizo por mí? Si no has hecho eso, he aquí hoy el día de salvación. Hoy es el día donde tú le puedes decir, Señor, me arrepiento de mis pecados y reconozco que no los puedo quitar de mí. Es más, apelan a mi naturaleza y los busco voluntariamente. Pero quiero cambiar para poder tener acceso a tu corazón. La oración que le hagas a Dios con respecto a tu necesidad de tener relación personal con Él, Él atenderá y la contestará en su forma, en sus medios. Porque para ti es imposible cambiar, pero ya Él logró la libertad en la cruz. Tomó tus pecados para quitarlos para siempre. Y a ti te corresponde únicamente aceptarlo. Así es que vamos a terminar la reunión orando. Y les voy a pedir por favor a todos que inclinen su rostro. Y si alguno de ustedes quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, si alguno de ustedes tiene la certeza de que Jesús no está habitando en su corazón, si alguno de ustedes tiene la certeza de que no tiene relación personal con Jesús, esta es la noche donde puede tener la oportunidad de conocerlo como su Salvador. Así es que ora, dile al Padre, usa mis palabras y dile, Padre, perdón, he pecado, tú conoces mi vida de adentro hacia afuera, conoces cada detalle de los cuales hoy me avergüenzo, incluso estoy seguro que recuerdas más de lo que yo ahorita puedo traer a la memoria. Y sabes que he pecado, que mi vida no está bien delante de ti. Pero hoy quiero reconocer que tengo necesidad de ti. Es lo único que puedo decirte. No puedo hacerte más promesas. No puedo intentarlo yo. Solamente quiero decirte que necesito de tu perdón. Necesito de tu transformación. Necesito de tu vida viviendo mi vida. He entendido que en la cruz merecía estar yo, pero tú tomaste mi lugar para pagar por mis pecados y lavar mi alma. Así es que quiero reconocer ese regalo que me has hecho. Quiero aceptar ese perdón.
Y quiero pedirte que entres en mi corazón y transformes mi vida de dentro hacia afuera. Que empieces tú a transformar y construir tu voluntad en mí. Porque anhelo seguirte. Anhelo tener una relación personal contigo. Reconozco, además, que resucitaste. Y porque estás vivo, ahora yo estaré vivo también delante de ti. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida eterna al quitar los pecados de mi alma. Y gracias por poner delante de mí un proyecto. En el nombre de Jesús. Amén.